Dice esta. Q no mintió, solo cambio de posición política. Sí, básicamente. Vamos a escucharlo de todas formas, porque eso, lo voy a poner un poco más rápido, porque no es por Alsina, sino por Pedro Sánchez, que habla un poco lento a veces. Entonces, presidente. Digamos en qué. Me había mentido tanto entonces, presidente. Me pasó. Digamos en qué. Mentido tanto entonces, presidente. Digamos ¿Por qué ha mentido tanto? Entonces, tanto, presidente. en qué. ¿Me empiece? Tengo una lista larga. Prometió usted que si llegaba al gobierno promovería una reforma legal para que el gobierno no pudiera elegir magistrados del Tribunal Constitucional. Y asentaba ya a su ministro de Justicia. Prometió usted combatir la colonización de las instituciones por parte de los partidos políticos. E hizo fiscal general del Estado a su ministra de Justicia. Lo anunció cuando todavía no había cesado como ministra de Justicia. Dijo usted, un político no puede indultar a otros políticos. Hay que acabar con eso. Indultó a todos los que pudo. ¿Quiere que siga? Bueno, yo en eso, Carlos, quiero decirle lo siguiente. He tenido cambios de posición política en algo. He tenido cambios de posición política, es decir, todo lo que se había prometido que no iba a hacer, mira, lo he hecho, pero es que ha sido por cambios de posición política. Vosotros me habíais elegido para que no lo hiciera, pero es que tenía que hacerlo porque he tenido cambios de posición política. Algunos asuntos de Estado, como pueda ser el tema catalán, que usted antes ha hecho referencia, sin duda alguna. Lo he tenido. Porque he tenido que tomar decisiones muy difíciles, muy arriesgadas, lo dije en alguna de mis comparecencias, y también muy complejas. Incluso yo estoy convencido de que hay oyentes de su cadena que pueden estar pensando no en votar al Partido Socialista, lo hicieron en 2019 y hoy no, precisamente por los indultos que hice a los líderes independentistas. Pero creo, honestamente, después de la experiencia acumulada durante estos 5 años tan difíciles como presidente del gobierno, que la política está para resolver problemas, aportar soluciones y no dar rienda suelta a las venganzas de nuestras propias pasiones. La política está para resolver problemas, aportar soluciones y no dar rienda suelta a las venganzas personales. Me parece tan completamente incorrecto. La política, perdona que te diga, en España, se debe al electorado, los que te han votado, a las promesas que te has hecho. Si en tus promesas venían ciertas cosas, normal que ahora los votantes se sientan traicionados y seguramente no te acaben reeligiendo. Si es lo que ocurre al final. No es... claro que hay que solventar problemas. Por supuesto que tienes que solventar problemas e intentar... Y, sobre todo, y no deberías de tener conflictos personales. Pero sobre todo deberías de ceñirte y basarte en aquellas personas que te pusieron ahí. Y no fue tu partido político el que te puso ahí. Fueron los electores. Fueron aquellas personas que depositaron el nombre de tu partido. Hola. Fueron aquellas personas que depositaron el nombre de tu partido en la urna. Así que sí. A ellos, a eso es lo que más les debes. Y ellos son los que van a votar en contra. Bueno, o al menos es como debería de ser. Pero bueno, sigamos escuchando. Cataluña hoy no es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos y sí lo era hace 5 años cuando tuve el honor de ser presidente del gobierno, elegido en ese caso tras una moción de censura. Tomé decisiones difíciles, los indultos lo fueron. Es verdad que hubo muchos votantes del Partido Socialista y muchos españoles que no comprendieron esa decisión. ¿Y eso no te dice mucho? No, es que ahora la gente tiene que... Vamos a ver, si tus propios votantes están diciendo que no hagas lo que no debes de hacer, ellos son los que te han puesto ahí. Tú eres un funcionario público, por tanto estás al servicio del pueblo, no a viceversa. Pedí ese voto de confianza por esa decisión y creo humildemente que la situación hoy en Cataluña nada tiene que ver ni con el 2015, ni con 2017, ni con 2019, cuando nos presentamos a las elecciones en noviembre de 2019 con los contenedores incendiados en la ciudad de Barcelona. ¿Este hombre en qué vive? En serio, ¿este hombre en qué fecha vive? Los últimos contenedores incendiados en la ciudad de Barcelona, los últimos grandes conflictos que hubieron en Barcelona fueron en el 2021, 2022.
si no me equivoco. Me acuerdo porque estaba haciendo directos. Todo eso en 2022. A ver si encuentro algo. Conflictos Barcelona 2022. Es que me acuerdo de algo. Creo que fue con lo de Hasél, ¿no? Sí, creo que sí. 2022. Las entidades, el año que la Federación de... Vale. Creo que sí fue lo de Hasél. ¿Quién incendiaron las calles? Entonces... No está cerrado. Buenas, Aprus. Hola, buenas. Otra vez se me ha puesto el modo... No está en modo... Así, está en modo streamer. Y como está en modo streamer, lo detecta. Y el plugin que uso para que ponga los nombres lo corta. Es muy gracioso. No, estamos viendo lo que... La entrevista. Partes de la entrevista de Alsina con Pedro Sánchez. No sé si lo has escuchado. Bueno, tengo entendido que era como una piñata. Básicamente. Aquí le está diciendo por qué nos ha mentido tanto. Y lo que ha dicho básicamente es que ha tenido cambios de visión política. Y que mira, que en el tema, por ejemplo, de Cataluña eran necesarios esos indultos por la situación, porque en política se viene a resolver problemas y no a tener conflictos personales, y que la situación había cambiado, entonces por eso había que indultarles. Y es un rollo de... No, a política no se viene a resolver problemas. Sí, a ver, tienes que resolver problemas, sí. En base a lo que la confianza que tengas del electorado, él mismo lo ha dicho. Había mucha gente que votaba en el partido que no entendía. Pues si son tus votantes, son aquellos que te han encumbrado en el poder y los estás traicionando. Si luego la pegas en las urnas, no es culpa de nadie. Exactamente, es complicado creer a alguien que se ha contradicho a sí mismo tantas veces. Vale, este era uno. Son 3 fragmentos, ¿vale? El siguiente es de Pedro Sánchez explica en Onda Cero cómo le gustaría ser recordado. ¿Vale? ¿Preparado? A ver. Por tanto, tenemos que terminar. Es un placer estar aquí con usted. Ya, pero su equipo me está diciendo que o terminamos ya o me corren a gorrazos. Presidente Pedro Sánchez, por si esta fuera la última vez que le entrevisto. ¿Cómo quiere usted ser recordado? Seguro que es un placer para él. Uy, que está conectado. Sí, está conectado. No, es que se conecta y se desconecta. Se está mal. Ah, sí, vale. Eso serán ustedes quien al final hagan esa reflexión. Pero creo que como me gustaría que al menos la ciudadanía interpretara estos años. Han sido años difíciles, han sido años convulsos desde el punto de vista de la coyuntura geopolítica. Han sido años en los que yo creo que hemos tratado de gobernar dando la cara, no ignorando los desafíos, con nuestros aciertos, también con nuestros errores, pero no ignorando esos desafíos, afrontándolos de cara y haciéndolo además de una manera solidaria. Haciéndolo además de una manera solidaria. Va a tener que explicar esto, ¿eh? No soporto cuando engola tanto la voz. Pero la pregunta es ¿por qué solidaria? Ya, a ver, yo no estoy con la voz. A ver si es importante también la voz. Sí, no. Y demás, pero las palabras que he estado usando. Pues básicamente circunloquios. Ya, eso se llama circunloquios. Pero la pregunta es ¿por qué justamente define el término solidario aquí? Está claro de que es algo importante a día de hoy en la política, el término de solidario y todo, pero va a tener que explicar en cuál es su perspectiva de que todo su gobierno ha sido solidario. Porque... A ver, tiene una serie de etiquetas que tiene que soltar. Pero si él mismo admitió que perdía el tiempo como la ley del sí o sí. Luego lo veremos, lo del sí o sí. Perdona. A ver, no, lo que estaba diciendo. Este tío lo que está haciendo básicamente tiene una serie de etiquetas por las que tiene que pasar sí o sí, metiéndolas por donde sea posible durante la conversación. Esto es lo mismo que hace Podemos. Si te das cuenta, le hacen una pregunta directa a Podemos y cualquiera de sus miembros comienza que si no sé qué, que si la violencia, que si no sé cuántas. Entonces, tiene que pasar por una serie de etiquetas hasta que termina la exposición de la persona entrevistada. Pues este señor es exactamente lo mismo. Vale. Ahora lo miro lo que me has pasado entonces. Voy a darle play. Lo hicimos con los ERTES, lo hicimos con las ayudas a los trabajadores autónomos y también los créditos y con las pequeñas y medianas empresas. Lo estamos haciendo ahora también con las consecuencias económicas y sociales de la guerra. 45.000 millones de euros desplegados precisamente para defender y proteger a la clase media trabajadora. Y además de dar la cara
y dar una respuesta solidaria, lo hicimos con ambición. Porque España es un gran país. Tenemos todos los atributos, todas las características para que el futuro de nuestros hijos sea mejor que el nuestro. Es decir, para ser solidarios, básicamente dilapidar el dinero público en causas que son solventables de otras formas. Mayormente. Vale. Y que tenemos ahora un gran país. A ver, ¿qué va a decir? Y eso Hola a todos, te dejo la view que hoy estoy ocupado con la familia. Entonces no me dejes la view, Tasadar. Prefiero que te vayas con la familia, no me hace falta la view. Tranquilo, muchas gracias, se agradece, pero prefiero que estés con la familia. No hace falta que tengas un dispositivo encendido. Como oportunidad lo que son grandes desafíos. Yo veo en la transformación digital y en la transición ecológica una gran oportunidad de que España lidere Europa y de que sea una economía mucho más diversa y mucho más reindustrializada. Ha dicho, espérate, en la transformación digital que España lidere Europa. En la transformación digital que España lidere Europa. Ha dicho, ¿verdad? Sí, eso he dicho. El mismo puñetero mantra desde el comienzo. Es que somos muy es que vamos a ser más ecológicos de todos. Estoy buscando una noticia. Él se cree dueño de España. Noticia hipertextual. ¿Por qué muy pronto las llamadas de spam quedarán prohibidas por la ley en España? En pocas semanas entrará en vigor una de las medidas más esperadas por el público español, la prohibición por ley a las llamadas telefónicas comerciales sin el consentimiento del usuario. Te contamos por qué. La gran innovación vamos a hacer en este sentido, ¿verdad? Si prohíben todas las llamadas comerciales. Es que... A ver, es como todo... Explico con matices, ¿vale? Sigue. Ya te cuento. No, a ver, como todo es muy relativo, porque también hay que decir una cosa. De la misma manera que tenías tenías, por ejemplo, el acceso a listas Robinson que evitaban ese tipo de problemas. Yo, de hecho, estaba metido en una y el spam literalmente dejó de venirme. Así prohíbe, exacto, lo de la lista. Así prohíbe que las empresas realicen llamadas telefónicas no solicitadas con el fin de ofrecer bienes y servicios. Eso vuelve a cambiar la terminología. Antes era tú escribías, hacías una acción para que no te llamaran, ahora directamente tendrías que hacer una acción para que te llamen. Hace una salvedad importante. Si el usuario da el consentimiento previo a una compañía que le llame por nuevas ofertas o promociones comerciales, la misma quedará eximida de cumplir la legislación. ¿Vale? Esto quiere decir que por la regulación que está en pleno vigor desde julio no tendrá efectos retroactivos sobre las llamadas spam. Vale. No era realmente. A ver, el tema de las llamadas spam, vale. Porque al final es bastante gordo. Porque además lo dice, existe la lista Robinson. Vale. A lo que me refiero era justamente todos los cambios que quieren hacer con las centralitas de llamadas. Que básicamente querían que no existiera ningún robot, o sea, ninguna inteligencia artificial, que todo fuera directamente manual. Y entonces no puede ser uno de los grandes pioneros en digitalización si justamente las comunicaciones telefónicas no las puedes digitalizar de esa forma. Es decir, asumimos que tienes que tener un call center, tienes que tener un montón de agentes los cuales estás atendiendo, tienes que redimensionar, con lo cual se requiere mucha más inversión que, por ejemplo, para hacer lo mismo. Y así, y muchas más cosas en cuanto a digitalización en España, ¿vale? Y por lo que veo, y por lo que veo en Twitter, desde que Albert Rufián está sacando pecho diciendo que es gracias a RC, a Esquerra Republicana. A ver, ahora van a atribuirse todo. Sí. Pero todo eso va a depender también, lógicamente, de la política económica y la política que se haga a partir del 23 de julio en nuestro país. Y por eso, pues en fin, animo a los ciudadanos a votar, aunque sea un día extraño. ¿Lo ha elegido usted? Bueno, no lo he elegido solamente yo, fíjese. Sí. Creo... Tienes razón, ¿eh? O sea, me imagino lo que va a decir, tiene razón, no lo ha elegido exactamente el día. Él básicamente convocó, disolvió las Cortes. De ahí es automático. ¿Usted? Sí, no, pero me permitirá que me explique, porque claro, y su conciencia ha habido tanto cinismo por parte de algunos. Escuchar al señor Feijóo, que convocó en el mes de julio, en plena pandemia, con los ciudadanos confinados en Galicia, una convocatoria electoral, y criticar esta, me parece un tanto absurdo. Pero la primera era en abril y luego se aplazó porque había un brote de... Ya, pero
pero la gente estaba confinada en Galicia. Esta ha sido una de las cosas más demagogas que han dicho nunca de nadie en la política española. O sea, básicamente estaba la gente recluida y simplemente pues se celebraron después de la reclusión por la pandemia. Ya está, no hay más. No, se lo ha contestado bien al Sin aquí, ¿eh? No, es que se lo ha contestado, pero yo le tengo... Bueno, venga. Ya. No, es que ha sido la típica contestación de alguien en una conversación de borrachos de bar al que le pillan sin forma de refutar. Sí, a ver. Y fue un mes de julio. Y para los oyentes que anden a lo mejor... Porque usted también lo podía haber dejado para septiembre. Bueno, pero efectivamente, pero fíjese, algunos oyentes probablemente desconozcan esta cuestión, pero la ley electoral marca 54 días. Te lo he dicho. Te he dicho que iba a sacar esto. No es culpa mía, es la ley electoral. Sí, vamos. Desde la convocatoria a la celebración de las elecciones. Si yo me hubiera ido a septiembre, poco menos estábamos ya terminando la legislatura, porque estamos hablando de que como mucho, las elecciones se tendrían que haber celebrado el 10 de diciembre. Y creo honestamente que... Ojo, que hay una gran diferencia de finales de julio a principios de septiembre. Hay mucho tiempo por medio. Un mes. Sí, una locura. Una semana. Vale. Que España se enfrenta a desafíos enormes, extraordinarios, muy complejos durante los próximos años. Hay que mirarlos, evidentemente, con optimismo y con ambición, pero nos enfrentamos a desafíos extraordinarios y complejos y necesita el gobierno que los afronte la mayor legitimidad social. Por tanto, efectivamente, yo convoqué unas elecciones anticipadas. Que lo afronte una mayor legitimidad social. Ay, Dios. Espérate que ya sé por dónde va a venir. Y quise hacerlo cuanto antes para que se clarifique lo que es más importante, y es el rumbo que toma España y la legitimación social que tengan las acciones del gobierno que elijan los españoles. Pero estaremos de acuerdo en que alguien que desea una altísima participación electoral no convoca el 23 de julio. ¡Hostia! ¡Qué cabrón! ¡Hostia, Ahí se la ha metido doblada. A ver, vamos a ver. ¿Qué es lo que creo que va a decir Sánchez? Yo creo que Sánchez va a decir... Hoy es mi cumpleaños, cumplo 27. Oye, enhorabuena. Ahora luego te cantamos un cumpleaños feliz. ¿Vale? Pues felicidades. Oye, ahora luego te cantamos un cumpleaños feliz. A ver, yo lo que pensaba que iba a decir, ¿vale? Mira, como tienen que venir tiempos duros, necesitamos saber cuál es el rumbo fijo. Entonces, me parecía que todo esto era encaminado a... @atontadis felicidades voy yo. Iba a ser encaminado a... hay que coger y quitar prácticamente, o sea... Hay que conseguir y reafirmar que estamos... Gracias. Hay que intentar reafirmar quienes están en el poder para de esa forma conseguir eso, para conseguir 4 años más de gobierno. Y si no, pues además. Y elegir las fechas era algo muy... Estaba muy claro porque había una debilidad de lo que serían los partidos que estaban a la izquierda del PSOE, que podría recuperar todos los votos del partido de la izquierda del PSOE e intentar enfocarlos hacia el suyo. Entonces, es una estrategia electoral, una estrategia política. ¿Qué es lo que ocurre? Que creo que no le va a salir tan bien como él pensaba. Y ahora, Alsina se lo ha soltado muy claro. O sea, yo no había pensado, yo creía que era justamente el correprisas básicamente porque sabía que los proyectos que estaban con la pérdida de Podemos era me quito Podemos del poder. No necesitaría hacer coalición con Podemos, que ha sido uno de los grandes, yo creo para Pedro Sánchez ha sido uno de los grandes problemas de esta legislatura. No lo sé, puede ser. Pero bueno, a ver qué le contesta de lo que le ha dicho Alsina. Pues yo deseo la mayor de las participaciones. Fíjese si le deseo una mayor de las participaciones, que hasta incluso deseo la mayor de las informaciones y el mayor número de debates para que los ciudadanos, cuando vayan a las urnas el 23 de julio, sepan lo que votan. Voy a ver si el señor Feijóo me atiende. Le traslado que usted está por la labor de mañana mismo, me dijo. Mañana mismo. O no importa el lunes que viene. Sin problemas. Hacer el primer debate, por si acaso hubiera más, pero al menos que haya uno, el primer debate Sánchez-Feijóo, Feijóo-Sánchez en este programa. Sería un auténtico placer, Carlos. Gracias por su presencia, presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Vale, bueno.
que está detrás de Feijóo para hacer debates con Feijóo, porque lo que le importa es Feijóo. ¿Vale? Claramente. Está claro que el clip, uno de los clips que más han difundido es este, el de por qué miente tanto, pero ¿Que realmente o no dije? tenemos por otro lado este, que aquí le han resaltado, y se le está resaltando en estos momentos, unas frases que tiene Pedro Sánchez con respecto. Vamos a escucharlo. ¿Que realmente o no dije? ¿Está usted orgulloso de Irene Montero como ministra de Igualdad? Bueno, yo creo que ha habido discrepancias que yo he tenido con la ministra de Igualdad, con Irene Montero, ¿no? La ley del sí es sí lo ha sido claramente, ¿no? En muchas ocasiones se pregunta, bueno, los errores... Solo sí es sí, una vez que empezaron las rebajas de pena, no antes. Es que va a saco. Va a saco al Sira. ¿Lo has escuchado, no, Frus? Sí. O sea, va a saco. Sí, pero una vez empezaron, no antes. Bueno, yo reconocí el error, efectivamente, como usted bien indica, y efectivamente intenté durante Tardó 6 meses, presidente. Bueno, estuve intentando persuadir a mi socio de gobierno, en este caso a la ministra de Igualdad, del error que se había cometido y de la urgencia, la necesidad de resolver, bueno, pues una situación que evidentemente ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo deseábamos. Nadie tenía como objetivo los efectos que tuvo esa... Seguimos sin saber quién... Ojo, no ha dicho poder Judicial, ha dicho Ejecutivo y Legislativo. Sí. ¿Tú crees que el Judicial justamente también no quería esto? Ay, de verdad, qué espectáculo. Pero bueno. A ver, un momentito, a ver qué contesta el Sira. Incurrió en esa grave negligencia legislativa, porque usted se disculpa, rectifica la ley en el Congreso. Pero yo lo he dicho en otras ocasiones, Carlos, yo asumo en primera persona ese error. Pedí disculpas a las víctimas de las agresiones sexuales y efectivamente rectifiqué. Se puede criticar, y usted lo hace, que tardé más meses. Es verdad que yo lo que intenté por todos los medios es persuadir, en este caso a la ministra de Igualdad, del error que se había cometido. Y Pausa, por favor. Lo primero de todo, ¿se habéis dado cuenta que cuando le han mencionado el tema ha balbuceado? Sí. Ha balbuceado porque básicamente se siente bastante incómodo con ese asunto. Sí, claro, se siente incómodo. Sí, no. Está ahora intentando tirar los balones fuera para que la mierda no le salpique, pero recordemos que la ley de solo sí es sí salió aprobada también con el apoyo del PSOE. Sí, no sé. Pero la historia es esa. Y él dice, no, a ver, yo he cumplido, yo le... Sí, a ver, yo creo que el balbuceo viene por una sutileza. Porque él dice, yo lo he reconocido el error, es decir, yo soy el máximo gerente del Ejecutivo, con lo cual soy justamente el máximo responsable de todo lo que es el poder que está haciendo, de todo lo que se haga en el Legislativo y en el Ejecutivo. Porque así es. Exacto, entonces, yo asumo la culpa, vale. Pero claro, al final está diciendo, vale, pero ¿de quién fue el error? Y no quiere decir Irene Montero, pero lo está dejando caer. Sí, totalmente. Y ese es el problema, por eso está balbuceando, porque no quiere implicar a Irene Montero, lo cual no tiene mucho sentido con la diatriba que hay a día de hoy. Pues yo creo que no es tanto implicar a Irene Montero como no decir nombres para no meterse en más berenjenales, y al mismo tiempo también intentar de alguna forma tirar balones fuera para que el asunto no quede reflejado completamente en él. Ya, pero yo creo la caga luego. Sí, seguro. La caga luego, no por una cosa de Irene Montero, sino por otra historia. Uh-huh. Puede ser que sea que no intentar tirar los balones fuera, no se sabe, o fue un error conjunto, vete a saber lo que dice. A ver. Al ver la imposibilidad de poder persuadir a la ministra de Igualdad, pues opté por que el Grupo Parlamentario Socialista presentara su reforma del Código Penal, ¿no? Sí, está echándole la culpa a Irene Montero. Lo ha hecho. Dice, ante la negativa de la ministra de Igualdad, yo lo llevo hacia adelante. Vale. Afortunadamente... Que salió adelante con el voto del PP. Efectivamente. Y sin el suyo. Bueno, el Grupo Parlamentario Socialista... Aunque usted se ausentó ese día del Congreso de los Diputados. Bueno, sí, pero salió adelante y efectivamente eso fue una decisión política. Entiéndame, podrá usted criticar o no que estuviera, no sé exactamente qué tenía ese día, pero... Se fue a Doñana. Bueno, pero evidentemente tuve... Fue un acto político. Bueno, es que es también importante lo que está pasando en Doñana, pero no mezclemos...
temas. Si quiere, luego podemos hablar. Pero no mezclemos temas. Es que es importante lo de Doñana también. Claro, pero no estabas en el Congreso. Ja 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 ja. Sí. Es muy bueno. Sobre Doñana. Lo que quiero decir con esto es que nadie puede escapar a la idea de que efectivamente esa decisión también la tomé yo como presidente del gobierno y no solamente Irene líder Montero, del Partido Socialista. Irene Montero sigue siendo ministra del gobierno de España, ministra de Igualdad, ahora que no la quieren ni en sumar. Hostia, ¿son cosas mías o Alsina lo está disfrutando? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que cada zasca que le mete es como si lo estuviera disfrutando. Mira, yo solamente mírale el gesto de te estoy desmontando. Hostia, qué grande. Sí, y sin embargo Irene Montero sigue siendo ministra de Igualdad y es un rollo de vale. Es verdad, en un gobierno normal estaría ya fuera. Si habría dimitido, lo habrían hecho dimitir. Vamos a seguir escuchando. Son públicos y notorias las discrepancias que he tenido en este caso con la ministra de Igualdad. Sí lo son. Creo que ha habido también avances en materia de igualdad de género durante esta legislatura. También le digo rotundamente sí. Creo que en muchas ocasiones cuando hablamos de la agenda feminista del gobierno de España no solamente estamos hablando de todo lo que tiene que ver con la violencia de género, que ha sido mucho lo que hemos hecho, 320 millones de euros respecto a 80 millones de euros en ese pacto de Estado contra la violencia de género. Pausa. Pero yo también. A ver, teniendo en cuenta que independientemente de la cantidad de dinero que se ha destinado, las cifras de violencia de género, de muertas por violencia de género, no ha variado. No, que saca pecho. Que como se han reformulado ciertas problemáticas de índole sexual o de género, ¿vale? Básicamente como se ha reformulado, por ejemplo, el tema de los piropos, como se han cambiado el contexto, han aumentado las cifras. Es un desastre. Y encima se saca pecho como diciendo, es que hemos metido no sé cuántos dinero, o sea que habéis metido dinero literal. Es que es eso, habéis metido dinero literalmente en nada. ¿A fondo perdido? A fondo perdido, o sea, ¿a qué coño se ha ido? Nadie lo sabe. Pero la agenda feminista es mucho más que eso. La agenda feminista también es subir el salario mínimo interprofesional. El 60%. Ya nos vamos por las ramas. La agenda feminista es subir el salario mínimo interprofesional. Sí. La agenda feminista es subir el salario mínimo interprofesional. No sé, ahora dirá alguna cosa al techo de cristal o de la brecha salarial. ¿Qué tipo de agenda feminista controla este hombre? O lo mismo cree que la agenda feminista es la que lleva Irene Montero. Que de feminista tenía poco. Ni puñetera idea. Porque vamos a darle un poquito más de vida, a ver si con un poco nos enteramos. El 60% de las beneficiarias de esa subida son mujeres trabajadoras. Ajá, vale. También lo es una reforma laboral, porque son los jóvenes y en particular también las mujeres las que sufren más precariedad en sus contrataciones, o cuando hablamos, por ejemplo, de la revalorización de las pensiones, o la subida de las pensiones mínimas, o las subidas de las pensiones de viudedad, evidentemente estamos hablando fundamentalmente de mujeres, ¿no? Todo eso no son partidas presupuestarias que vayan al Ministerio de Igualdad. Lo siento. ¿Es así? Sí. Esas partidas, el tema de las pensiones no es una partida presupuestaria que se dedique únicamente al Ministerio de Igualdad. Entonces, ¿para qué te ha servido aumentar el gasto en el Ministerio de Igualdad? Para absolutamente nada. Por tanto, la política de igualdad de género ha sido una política transversal que hemos imprimido a toda la acción del gobierno, también hasta incluso en los fondos europeos, donde uno de los principales objetivos ha sido ese, el impulsar la igualdad de género. Una de las cosas que se nos ha quedado en el tintero para la próxima legislatura es precisamente esa ley de paridad que quiero impulsar en la próxima legislatura. Pero a partir de ahí, por responderle a su pregunta, son públicas y notorias, evidentemente, esas discrepancias que he tenido con la ministra de Igualdad. Y también le digo, como presidente del gobierno en una legislatura, como le decía al principio de la entrevista, en la que hemos sufrido una pandemia y ahora estamos sufriendo la guerra, yo lo que he intentado primar y antepuesto siempre ha sido la estabilidad institucional y la estabilidad política para poder responder a los imprevistos y a los shocks que por desgracia hemos sufrido durante esta legislatura. El otro día me dijo aquí la ministra... Vale, espera.
Hay una cosa que está faltando aquí, justamente cuando hace referencia a los feminismos. A ver si es este. Se le recuerda mucho a usted aquello que dijo en una entrevista con Antonio García Ferreras, aquello que le quitaría el sueño Sí. gobernar con Podemos, que en rigor, fíjese, usted lo que dijo, si yo recuerdo bien. Buenas familia. Buenas, Valaquia. Estamos escuchando esto y luego ya pasamos a algún tema más serio. Bueno, a ver, esto es serio, pero Ali. vamos para allá. Porque era una negociación que tenían, que había naufragado, la negociación para intentar un gobierno anterior, en el que Irene Montero habría sido vicepresidenta. Y en aquella naufragó la negociación, y usted le explicó a Antonio, dice, Podemos lo que exigía era o el Ministerio de la Seguridad Social, o el Ministerio de Hacienda, o el Ministerio de la Transición Ecológica o de la energía. Vale, es este. Hey a frus frus guiño. Este es. No sé si es el mismo, pero es este fragmento. Esto creo que está circulando por redes a día de hoy. Dijo aquí la vicepresidenta Calviño, Así es la misma. energía. Y usted dijo, hombre, me quitaría el sueño o no podría dormir si personas del entorno de Pablo Iglesias sin la menor experiencia de gestión desempeñaran cualquiera de estos ministerios. Le agradezco muchísimo Hay un corte, ¿eh? Aquí hay un corte. Sí, ha habido una edición. que haya concretado lo que realmente dije. Porque la oposición y también muchos medios de comunicación, insisto, de buena fe, dicen, no, es que Sánchez dijo que no podría dormir si pactaba con Podemos. Y no dije exactamente eso. Y dije ¿Otro corte? que no podría dormir si estos tres importantes ministerios, fíjese, la política energética. Hoy, en plena guerra, esto en mis conversaciones privadas con el señor Iglesias. Y es que, bueno, pues secretaria Jesús Montero. No, es que lo encuentro, leñe. Es este entonces. Es que estoy buscando un tuit un mensaje en específico. A ver si lo encuentro. Dijo aquí la ministra mismo y en unas políticas de igualdad que se hagan y no desde el conflicto, o sea, desde el acuerdo de hombres, mujeres, distintos colectivos sociales y no desde el conflicto. Significa que en esta legislatura las políticas de igualdad dirigidas por Irene Montero se han planteado más desde el conflicto que desde el entendimiento. ¿Tiene usted esa impresión? No, lo pongo desde el principio. Es este fragmento. Dijo aquí la vicepresidenta Calviño respecto de las políticas de igualdad que ella cree en un feminismo y en unas políticas de igualdad que se hagan desde la conciliación y no desde el conflicto, o sea, desde el acuerdo de hombres, mujeres, distintos colectivos. Buenas, de igualdad. Voy a cambiar ya, ¿vale? Por si sube alguien más, voy a cambiar ya para que solo sea por highlights, ¿vale? Así no nos cortamos tanto. Sociales y no desde el conflicto. Significa que en esta legislatura las políticas de igualdad dirigidas por Irene Montero se han planteado más desde el conflicto que desde el entendimiento. ¿Tiene usted esa impresión o no? Yo creo Atento a lo que voy a decir ahora. Por esto, básicamente, es ahora mismo como le están tirando un montón de mierda a Pedro Sánchez, ¿vale? que hay una impresión de que sobre todo hay un ciudadano, y digo ciudadano, es decir, hombres de entre 40, 50 años, que han visto en algunas ocasiones que algunos discursos, no tanto las políticas, que algunos discursos han sido, digamos, incómodos hacia ellos. Y creo que eso es un error. Yo coincido con la vicepresidenta del gobierno, con Nadia Calviño, en pensar y en interpretar el feminismo como un movimiento social integrador, al que nos sentimos interpelados no solamente el 51% de la población, que es femenina, sino también buena parte de la población masculina, donde efectivamente lo que queremos es ver un país en igualdad, un país donde las mujeres crecen libres y crecen también seguras, ¿no? Y creo que esa apelación a ese feminismo integrador es probablemente la tarea pendiente que tiene, en particular, la España progresista durante los próximos años, ¿no? Y sí creo que, efectivamente, como bien decía antes, usted evocando las palabras de la vicepresidenta Calviño, es probablemente donde algo hemos retrocedido. Y eso es una constatación, es un dato objetivo, porque yo tengo también amigos que, bueno, pues se han sentido en algunas ocasiones incómodos con algunos discursos que se han planteado en más de confrontación que de integración. Te puedes imaginar por qué lo están funando, ¿no? Bastante. O sea, básicamente lo que está diciendo es, sí, se ha vuelto a hacer más el feminismo más desde el activismo que desde el propio movimiento reconciliador, ¿vale? Y
tengo amigos, es que tengo amigos. Y hay algunos hombres de 40, 50 años que se han visto incómodos hacia ellos. Intentan no suavizar las caras de su compi, ¿eh? Nada, la niña de Rajoy 2.0. Sí. Gracias, Manica, dice que me deja la view. Dice Juancho, Pablito, su programa de hoy trató de sobrecriticar a Sánchez por ese comentario de los hombres de 40 y 50 años. Ya, que lo puedo imaginar. Acabas de ver un fragmento de un directo de Twitch. Hacemos directos de micro abierto lunes, miércoles y viernes a las 10:30 hora española. Únete si quieres expresar tu opinión. Serás siempre bienvenido. Muchas gracias y nos vemos.